¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, nuestra primera edición AM de esta semana, día lunes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8 en punto y nosotros estamos listos para comenzar junto a ustedes la revisión de los temas más importantes del día. Estos son nuestros titulares, un resumen para comenzar esta edición de día lunes. Vamos a partir de inmediato revisando los temas asociados al proceso de recuperación que se vive en la zona sur de nuestro país y que comienzan a materializarse ya el día de hoy. La semana pasada teníamos el anuncio del gobierno de una serie de medidas, eran 13 puntos que incluyen este plan de recuperación temprano. Bueno, hoy día comienza el pago del bono de recuperación de 1,5 millones de pesos para las personas que se han visto más afectadas por los incendios forestales en la zona sur, que por lo demás continúan como emergencia y con riesgo alto además para otras comunas durante esta semana, a pesar de la ventana meteorológica que dice las autoridades ha ayudado a combatir los incendios. Ya les vamos a contar más sobre el proceso de recuperación en un contexto que sigue siendo bien preocupante para por lo menos 5 regiones en el sur de nuestro país. Y también vamos a estar hablando en el día de hoy de un dato bien preocupante, cómo ha ido aumentando la canasta básica de alimentos en nuestro país. En un contexto de altos precios, hay un segmento en particular que ha sufrido mucho más el impacto del aumento de precios, sobre todo porque son productos que están incorporados como algo fundamental dentro de los gastos familiares. Un 28% podría ser el aumento de la canasta básica que se materialice en el mes de enero, de acuerdo a Clapes UC. El estudio realizado por este centro, que fue publicado hoy por el diario La Tercera, muestra que el impacto para esta canasta de productos es muchísimo más alto y más del doble de lo que muestra el índice general de inflación acá en Chile. ¿Qué productos son los que han subido más? ¿Qué impacto tiene esto también en el bolsillo de las familias? Es lo que vamos a ver en unos minutos sobre la base de los datos de este estudio. Y también les vamos a contar el día de hoy que en 2022 se registró una cartera de inversión récord. Hace algunos días revisábamos cómo se había materializado la inversión extranjera acá en Chile. Pues bien, hay una cartera más amplia de proyectos, no solo aquellos que se han ido materializando, que muestra también el interés por llegar con inversión acá a nuestro país, a pesar de todos los problemas y las dificultades que ha tenido el último año desde el punto de vista interno, con cierta incertidumbre política asociada al proceso constituyente, pero también en un contexto global donde los temores de una recesión son cada vez más preocupantes. Ya les vamos a contar más sobre este estudio que publica hoy el Diario Financiero. Y en nuestra entrevista del día de hoy vamos a analizar de los detalles de un estudio que ha realizado EY en conjunto con Endeavor para poder conocer cuál es la percepción que tienen los emprendedores en el ecosistema chileno y los inversionistas también de cara a este 2023. Lo ven como un año desafiante con algunos obstáculos importantes asociados a la incertidumbre, a menor inversión, a un tipo de cambio también desfavorable y que con ese contexto podría ser un año más bien de cierta estabilización en las inversiones de capital de riesgo. Los detalles de este estudio es lo que vamos a conversar hoy en la entrevista aquí en Agenda Económica. Y veamos los números para partir el día. Claro, los números del mercado del día de hoy en una semana que parte con resultados mixtos, tanto en Europa como en Asia. Ganancias en el viejo continente, 0,46% de subida para el indicador paneuropeo, el Eurostoxx, mientras que en Londres el alza es menor, 0,26% a esta hora de la mañana. En Asia más temprano hubo cierre negativo para el Nikkei de 0,88%, mientras que en el Hang Seng hubo una caída de 0,12%, de acuerdo a los datos que publica a esta hora los medios especializados en línea. ¿Qué fue lo que ocurrió la semana pasada a nivel global? Bueno, el viernes hubo un cierre con caídas importantes en los mercados bursátiles, mientras que en el mercado norteamericano el cierre semanal fue de una caída de 0,17%. El dólar, en tanto, cerró en 800 pesos con un alza semanal de 4,51% en el mercado local para el tipo de cambio, después de una semana que estuvo marcado por cierta volatilidad en la plaza local.
Bien, 8:05. Vamos a ir a revisar entonces el detalle de las informaciones que ya adelantamos en nuestro resumen y vamos a partir por lo que ocurre con este proceso de recuperación económico que se vive para las familias afectadas por los incendios en la zona sur. Hoy día comienza el proceso de pago, de entrega del bono de recuperación económica y es un proceso fundamental para las familias que están viviendo la emergencia, por supuesto, allá en la zona sur de nuestro país. Este bono contempla, de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno, un monto de 1,5 millones de pesos para aquellas familias que tienen un nivel de afectación alto y un bono de 750.000 pesos para las familias que tienen una afectación media. Recordemos que lo que busca este bono es ayudar a las familias a resolver aquellos problemas más urgentes, los que requieren una respuesta más rápida. La recuperación, por ejemplo, de enseres básicos, de ropa y aquellos aspectos materiales, digamos, que son de mayor urgencia. No apunta este bono de recuperación necesariamente al inicio de una recuperación de vivienda u otros aspectos que, por supuesto, necesitan una inversión mucho más amplia. Este bono se determina por la ficha básica de emergencia, la FIBE. Es un documento que manejan los municipios y que es bien importante que esté completo por parte de la familia para poder acceder a estos montos, porque será este el principal filtro para determinar si les corresponde uno u otro monto de los dos tramos que contempla esta ayuda. Este bono se paga por única vez, por cada grupo familiar, se entrega a través de la cuenta RUT por vía directa o bien cobrando en caja en cualquier banco de Estado a los hogares afectados o damnificados de acuerdo a la evaluación que se establezca en esta ficha básica de emergencia. Esto forma parte de las 13 medidas anunciadas por el gobierno para la recuperación temprana, como ha sido denominada esta fase, y que incluye no solo este bono de recuperación, sino también apoyo desde el punto de vista de vivienda de emergencia, algún tipo de subsidio en caso de que sea necesario para arriendo y también el apoyo a través de material o económico, digamos, para aquellos sectores productivos que también han sido afectados, personas que pueden haber perdido, por ejemplo, sus cultivos o sus animales en las faenas ganaderas a las que se desarrollaban. Bueno, hoy comienza entonces este proceso y vendrá la evaluación ahí del gobierno sobre la implementación y la llegada de estas ayudas a las familias. Escuchemos a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, quien se refirió también al inicio de esta etapa. El día viernes hicimos una entrega de la primera nómina de aproximadamente 2.200 hogares que tenían un promedio aproximado de 2,7 personas por grupo familiar aproximadamente, entonces estamos hablando de entre 5.500 y 6.000 personas. Quienes tienen daño alto en vivienda y enseres reciben 1,5 millones por grupo familiar, y quienes tienen afectaciones de vivienda o enseres de afectación media-baja van a recibir 750.000. Nuestro acuerdo con el Banco Estado es pagar una vez por semana. Por tanto, iniciando el pago esta semana, vamos a seguir catastrando hasta durante de lunes a viernes de esta semana para poder cerrar una segunda nómina. Bien, 8:08, vamos a ir a otro tema para hablar de inflación y de un grupo en particular que está sufriendo los efectos de este ciclo de altos precios de manera mucho más fuerte. La inflación anual en nuestro país llega a un 12,3%, pero los datos actualizados por CLAPES UC muestran que a enero la inflación para la canasta básica familiar podría llegar a un 28%. Estamos hablando de este segmento de productos y servicios que consideran aquellos requerimientos básicos para una familia desde el punto de vista calórico y proteico para una persona con actividad moderada. Es un instrumento muy importante desde el punto de vista de las políticas sociales, determina los subsidios y aportes que va entregando el Estado a las familias también más vulnerables y muestra cómo a este segmento el alza de precios le golpea con mucha más fuerza. La inflación acumulada, de acuerdo a este estudio de CLAPES UC que publica hoy la tercera, muestra una inflación que es más del doble de la inflación de la canasta general con la que se mide el IPC en nuestro país. Y esto evidentemente repercute directamente en los bolsillos familiares, porque si es que hace un año atrás, a comienzos del 2022, la canasta básica
tenía un valor de cerca de 50.000 pesos. Hoy día esa canasta está llegando a los 65.000 pesos en el mes de enero y más que duplica, como decíamos, el alza anual que ha mostrado la inflación. La noticia, entre comillas, positiva que nos trae el dato de enero es que esa presión inflacionaria, ese aumento de precios se va enfriando de alguna manera, pero sigue siendo un nivel mucho más alto y es una noticia bien preocupante porque significa que para las familias de menores ingresos rinde mucho menos el presupuesto que en comparación a otras. Los productos que más han subido dentro de esta canasta básica fueron el limón, 18,8%, manzana, 14,2%, la leche en polvo entera instantánea, 8%, una lechuga, 7,8% y la avena, 5,5%. Un dato bien preocupante respecto al aumento de la inflación en nuestro país. Lo favorable o positivo que nos trae el dato de enero en todo caso es que esta tendencia podría ir a la baja ya en las próximas semanas. Bueno, y en el informe de precios que conocimos la semana pasada, publicado por el INE, que mostraba esta alza de 0,8% de inflación para el mes de enero, hubo un ítem en particular que escapaba de ese rango: el aumento en el precio de los útiles escolares y artículos deportivos asociados a los estudios. Subimos de un 17% solamente en el mes de enero y por eso vienen más preocupaciones también en las próximas semanas, pensando en las compras que son necesarias para comenzar el año escolar en marzo. Belén Vázquez reportó qué es lo que está pasando en este segmento. Marzo está a la vuelta de la esquina y con él llegan las compras escolares que este año, como era de esperar, están algo más caras que 2022. Y es que ya lo hemos informado, la inflación no solo ha sido más persistente de lo que se proyectaba, sino que además atraviesa todas las divisiones medidas por el INE. Además de los alimentos, entre los productos que más subieron en enero están los uniformes escolares, que aumentaron 17% en el mes. Esos bienes presionan al IPC más que al revés, digamos, más que el IPC presiona estos bienes. Hay ahí una presión en el origen, hay un exceso de demanda y hay expectativas respecto a que los bienes iban a venir más caros, que yo creo que también de alguna forma retroalimentan el precio que estamos observando. Y como si eso fuera poco, el calzado escolar incrementó su precio casi 25%. Es decir, en un mes subió prácticamente lo mismo que había subido 12 meses atrás. Duro golpe al bolsillo de las familias que en ocasiones deben comprar a más de un hijo y más de un set para el año. En ese escenario, los apoderados ya conocen las estrategias para encontrar los precios más convenientes. En otros lugares hay en alza, pero hay que buscar la conveniencia, hay que darse el tiempo de buscar. Pero más que nada eso, darse el tiempo, porque si entráis a un lugar y compráis, no te conviene, hay que buscar donde sea el acomodo para el bolsillo. Ahorita los mandé a hacer también y el año pasado me salió como 19.000 pesos todo el uniforme y ahorita me va a salir, bueno, coticé 40.000 pesos todo porque son dos uniformes, el de educación física y el de normal. Y si el valor del uniforme está alto, la lista de útiles no se queda atrás. En enero subieron los cuadernos, los materiales para las manualidades y los artículos de oficina en 1,8% los dos primeros y 0,7% los últimos. Una variación mensual que puede parecer menor, pero que en realidad no es tan inocua. Si miramos a 12 meses, los cuadernos subieron 23%, los materiales 25% y los artículos de escritorio 32%. Alzas que, si bien no se traspasan en la misma proporción al consumidor, sí han sido notadas por quienes ya están haciendo sus compras y adelantándose a marzo. En resumidas cuentas, conviene más comprarlo por mayor, obvio, porque hay una diferencia tremenda. Es que todo conviene llevar por mayor. Claro que no te sirve, pero todo te conviene llevar por mayor. Por ejemplo, esta, mira, 700 pesos al llevarla por unidad te sale de diferencia. Están un poco más elevados que el año pasado, pero hay que comprarlos. Pero como tengo una sola no puedo comprar al mayor. Más o menos, por ahí como 90, 100 más o menos. Los precios están altos, por supuesto están caros, todo está muy caro. Pero bueno, hay que comprarlo, no queda de otra. La lista salen en 62.000 pesos cada lista. Son tres.
Los expertos recomiendan que en la medida que se pueda, las familias intenten comprar por mayor y equilibrar los productos según precio y calidad. Esto teniendo en cuenta, además, que según lo establecido por el Ministerio de Educación, los establecimientos no pueden exigir marcas en la lista de útiles. Siempre se aconseja mayor de 3 unidades, el precio va a ser siempre mejor. Hay una diferencia de 150 a 200 pesos por mayor. Siempre hay mucho, lo que hacen es muchas familias se juntan para poder comprar así por mayor y les salga más económico también. Efectivamente, acá, bueno, la primera recomendación y más importante es cotizar, porque hay diferentes marcas y diferentes tiendas y todas tienen sorpresas respecto de descuento. Por ejemplo, acá vemos zapatos que tienen 30% de descuento, muy por sobre el 20% que en general ha subido el calzado a nivel nacional. Ahora bien, que estos productos suban 17 o 2% no es directamente proporcional a la incidencia que tienen en la inflación general. De hecho, el alza de los uniformes tuvo una incidencia de menos de 0,1% en la medición global. ¿A qué se debe esto? Es un ítem que no está presente con la misma relevancia en la canasta de precios que los alimentos que tú has mencionado como un factor importante. ¿Qué siempre vamos a encontrar en la canasta? Alimentos y combustibles. Alzas y más alzas que en todo caso no han afectado a todos los artículos para el colegio. Los textos escolares no solo no variaron en enero, sino que en la medición a 12 meses tuvieron un incremento de solo 0,5%. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:16 para hablar de noticias que son positivas respecto a la mirada de la inversión extranjera en nuestro país. La semana pasada veíamos un balance que hacía el Banco Central en esta materia y hoy día en el diario financiero aparece una mirada también complementaria respecto a estos números por parte de InvestChile que muestran un nivel récord de inversión extranjera en la cartera de proyectos para nuestro país y que supera los 28.000 millones de dólares. De ese total, 12.296 millones es inversión ya materializada. O sea, son iniciativas que están comenzando ya a desarrollarse o bien en proceso. Y los 95 proyectos, además, que están en esta fase ya han generado más de 5.000 empleos, de acuerdo a lo que detalla este informe de cartera de proyectos de InvestChile que se mide al 31 de diciembre de cada año. Así entonces, el 2022 alcanzó una cifra incluso superior a la ya alta que se había registrado en 2021, con más de 600 millones de dólares más respecto al año previo y marca, como decíamos, un nivel récord. Esto es una buena noticia pensando en el contexto a nivel local de cierta incertidumbre política asociada al proceso constitucional que había generado algunas decisiones de inversión más bien negativas o de espera al menos hasta que se resolviera aquel tema, y por otro lado también en un contexto internacional complejo con los problemas asociados a la mirada, a la proyección de una recesión global pensando en el próximo año. Desde el punto de vista de los sectores que incidieron más en esta inversión o en esta cartera, destacan energía, que es el que lidera con más de 11.500 millones de dólares contemplados, servicios generales y tecnología, 7.000 millones de dólares, y por otra parte minería y proveedores, que tiene 5.191 millones de dólares. Luego aparecen otros como infraestructura, misceláneos o industria alimentaria, y aparece Estados Unidos como el principal inversionista con más de 8.100 millones de dólares, seguido por China con 4.600 millones de dólares y Canadá con más de 2.800 millones de dólares. 8:18. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. Ya volvemos con más de Agenda Económica. Con 22, estamos de vuelta para conocer detalles de una encuesta bien interesante que desarrolló EY en conjunto con Endeavor y Acafi en nuestro país y que busca tomarle el pulso al ecosistema emprendedor y básicamente ver cómo los emprendedores y aquellos que invierten en este segmento de más riesgo ven y proyectan el año 2023. Hay ciertos riesgos en el horizonte asociados fundamentalmente a algunos factores como la inflación, por ejemplo, o la desaceleración económica a nivel local que van a influir en la toma de decisiones de ambos segmentos. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con Enrique Laiken, socio líder del área de emprendimiento y private equity de EY. Gracias por el contacto, Enrique. Buenos días.
Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Enrique, bien interesante esto para ver cómo este segmento, dentro de un año que se proyecta va a ser difícil, cómo este segmento vinculado al ecosistema emprendedor está mirando el 2023. En términos generales, antes de entrar al detalle, ¿cómo se ven ellos? ¿Más optimistas que el resto de la población o igualmente pesimistas? ¿Cuál es la mirada que tienen emprendedores e inversionistas de capital de riesgo? Sí, no, una excelente pregunta porque, como comentaba ya antes, el tema de la inversión se ve que sigue existiendo, sigue llegando capitales extranjeros a invertir en Chile, pero en el caso de los emprendimientos en general, de las startups y los emprendedores, aun cuando muchas veces son acíclicos respecto de crisis globales, crisis regionales, crisis locales, como lo que está ocurriendo hoy día con la desaceleración económica, etcétera, respecto del tema de inversión, se ven mucho más cautelosos. Y es lo que demuestra nuestra encuesta que hicimos junto a la CAFI, como bien dijiste, a Endeavor, por segundo año consecutivo. Y ven que la inversión ya no va a ser lo mismo y el boom que fue el año 2021 y el 22 también. Ajá. Entonces, bajan un poco las expectativas respecto de la inversión que pueden recibir, pero no bajan respecto de la inversión que van a realizar para seguir creciendo y manteniéndose en los próximos 24 meses. Eso es bien interesante porque están con una mirada entonces más pesimista quizás respecto a la posibilidad de que otros inviertan en sus proyectos, pero de todas maneras se ve como un año en los que se pueden fortalecer sus propios proyectos y mantener ciertas líneas de negocio principales. Exactamente, ese es un punto bien interesante de la encuesta, porque mientras por un lado vemos que tanto los venture capital, los fondos de inversión de riesgo y los emprendedores saben que hoy día las valorizaciones están más complejas, las tasas de interés suben, tener acceso al capital es más complejo. Ellos saben también que aquellas empresas que acá en la jerga del ecosistema emprendedor se denomina más o menos como bootstrapping, que es básicamente poder vivir con los recursos que tengo, enfocándome en ventas, clientes y en manejar de mejor manera mis costos, van a sobrevivir y van a poder estar en mejor pie para poder recibir inversiones dentro de los próximos, cuando ya se estabilice un poco todo lo que es el escenario tanto global como regional y local, por supuesto. Sí, es natural en todo caso esto respecto a la mirada que tienen sobre la llegada de inversión. Te lo pregunto porque estaba viendo la comparativa en base a la encuesta que ustedes hicieron también para el año 2022, ¿no? Para cómo se proyectaba el 2022. Y en esa encuesta un 33% de los emprendedores consideraba que la inversión de capital de riesgo en Chile iba a ser menor. Esa cifra sube ahora a un 58%. Cambió harto el escenario en un año. Sí, no, 100%. Veníamos de 24, 36 meses con booms en cuanto a inversión en capital de riesgo. Veníamos con un optimismo extraordinario los últimos 2 años, donde se rompieron todos los récords, donde el levantar capital con una buena tesis de inversión y con un buen emprendimiento que tuviese perspectivas en futuro de retornar capital y de generar impacto, etcétera, era mucho más fácil levantar esos recursos, mientras que ahora, desde que, por un lado, los emprendimientos que antes, con un mismo sistema de valorización, hoy día se ven afectados porque los venture capital y los emprendedores y aquellos que invierten en riesgo están más cautelosos porque tienen menor acceso al capital, porque la plata es más cara, porque no saben, porque el tipo de cambio también afecta, porque hay reformas locales que van afectando. Sí, es más complejo comparar el escenario del 2022 con el 2023, por ende para nosotros sí es normal, ya que el escenario completo, no solamente uno, como ocurrió en el pasado, no es que hoy día las tasas de interés subieron, no es que solamente tenemos más inflación, no es que solamente aisladamente tenemos una reforma tributaria en curso, no, es que todos esos factores, entre comillas, este año se unieron y afectan, por supuesto, a lo que es la inversión en este tipo de proyectos, que son básicamente emprendimientos y startups en general. Sí. Sobre los factores que inciden en las tomas de decisión respecto a la inversión para el 2023, ¿qué factores están pesando más dentro de esos que mencionabas tú, Enrique? Sí, nosotros vemos en la encuesta que los factores más relevantes son, uno, la desaceleración económica, tanto a nivel global, regional y, por supuesto, local. Las tasas de interés, y debido, por supuesto, con temas relacionados a la inflación, que también es un tema que viene desde Estados Unidos hacia abajo, quizá en Europa también, y lo vemos todos los días en las noticias, y localmente tenemos tasas de inflación récord que no se daban hace muchísimo tiempo.
y por ende el acceso al capital es más complejo y es más restringido. Y después tenemos factores solamente locales y políticos, como una reforma tributaria, que lo que hemos conversado con los agentes de este ecosistema, emprendedores y fondos de inversión de Venture Capital, no tiene muchos incentivos para la inversión, para las pymes, para los emprendedores, para los emprendimientos. Ajá. Lo cual claramente lo único que hace es complejizar que tanto inversionistas internacionales como locales quieran invertir o tengan incentivos para invertir en esta industria del emprendimiento. Me llamaba la atención dentro de esta encuesta también que ustedes preguntaban sobre la dotación de la empresa, ¿no? La cantidad de trabajadores. Y solamente el 13% dice que podría disminuir esa dotación. Es interesante ver ese punto. Hay cierta resiliencia quizás en el sector del emprendimiento, en un contexto donde todos los días vemos cómo empresas tecnológicas muy grandes, en otra dimensión, están reduciendo sus dotaciones. Sí, lo que comentas ahí, Sebastián, es extremadamente alentador y es para sacarse el sombrero frente a los emprendedores y sus startups en general. Cierto. Porque aun cuando vemos este gran boom de grandes compañías que despiden desde Google, desde Amazon y despiden a grandes cantidades de gente para, por supuesto, ahorrar en costo y hacer más y optimizar su operación, lo que vemos es que los emprendedores en los próximos 12, 24 meses no piensan en disminuir su dotación, por el contrario, todos o la gran mayoría piensan en contratar. ¿Y en contratar para qué? Para abrir nuevas líneas de negocio, para poder diferenciarse del resto y seguir en sus planes tanto locales como de expansión, lo cual claramente solo nos viene a demostrar que el gran motor de la economía en Chile va a seguir siendo la startup, el emprendimiento, las pymes y esa industria que alberga a cientos y millones, por supuesto, de personas que les da empleo y da desarrollo económico en el día a día. Cierto, y van a tener un año desafiante, pero quizás bien de consolidación también este 2023. Enrique, muchas gracias por conversar con nosotros para comentar detalles de este estudio. Sebastián, gracias a ti. Gracias, buen día. 8:30, ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estaremos en Noticias Express. Comenzamos con la revisión de las noticias del día.